el paciente ya está intubado, bien, vamos ahora a conectarlo al ventilador. Y vamos a ver algunas consideraciones cuando hablamos de ventilación mecánica. Aquí está el paciente, bueno, tengo un ventilador, la presión es siempre positiva, porque para que haya movimiento de flujos, en este caso de la máquina al pulmón, para que logre distenderse, tiene que haber un diferencial de presión positiva, ¿no? Y es de la máquina hacia el paciente. Esto genera cambios hemodinámicos, claramente, porque esto, como yo le comentaba, esa presión positiva genera un incremento de la presión en el tórax y esto reduce las precargas, reduce la tensión arterial, los flujos, ¿sí? Bueno, y esto, evidentemente, la parte hemodinámica se ve afectada. ¿Y qué hacemos en ese caso? Incrementamos volúmenes, ¿no? Para generar incremento de volemia, vasoactivo, ya hemos mencionado al respecto. Algo. Características a tener presente, que los ventiladores requieren de fuentes de gases, aire comprimido, medicinal y oxígeno. Algunos de los equipos tienen autonomía de la fuente de aire comprimido. O sea, y esto, ¿por qué es importante conocer? Porque, bueno, por el tema de conexiones, el tener autonomía neumática puede ser que pueda ventilar a un paciente con una FiO2 del 21%. Si por alguna razón hay una caída de oxígeno en la unidad, por ejemplo, entonces tener la posibilidad de un equipo que tenga autonomía neumática es una ventaja. Los modos de ventilación que se utilizan en la emergencia son modos controlados, mandatorios, puede ser control de volumen o presión. Los equipos que hoy tenemos disponibles son todos microprocesados, que permiten tener varios nodos de seguridad, permiten disponer de múltiples alarmas, una pantalla gráfica que uno puede valorar qué está pasando aquí y ahora, cómo estamos ventilando, si esto es muy importante para antes de los síntomas, antes que se presenten los síntomas, yo puedo saber qué está necesitando el paciente, si tiene fuga, cómo se incrementó la presión, qué parámetros voy a colocar protectivos para no generar lesión en el pulmón. Monitoreo de las presiones pulmonares me permite hacerlo estando conectado y saber cómo estoy ventilando. Tienen algunos, o sea, tienen batería, algunos duran 2 horas, otros un poco más. Tiene que estar, por eso el paciente, la máquina tiene que estar conectada. El tema de las baterías nos va a servir para en caso de interrupción de la energía eléctrica, de la conexión a la red. Tenemos que chequearla periódicamente. Parte de los objetivos que tenemos que tener en cuenta es adaptar el ventilador al paciente y no el paciente al ventilador. Esto inmediatamente al inicio va a estar el paciente muy sedado, con un RAS de -4, hablamos -5, un RAS bien, el paciente bien, totalmente sedado, no reactivo, pero no sabemos en cuanto a la evolución de los tiempos, por eso hay que valorar la agitación y tener al paciente perfectamente adaptado con una respuesta de acuerdo a la demanda respiratoria. Eh, por eso es importante ventilar dentro de los parámetros protectivos, que no vamos a ver los parámetros porque no nos compete esta parte, pero saber que hay parámetros que vamos a tener que administrar para justamente proteger a ese pulmón que puede estar sano y va a dejar de estarlo si ventilamos de manera incorrecta. Administrar cuidados humanizados. Los cuidados humanizados no tienen que ver solamente con la palabra, con el abrazo, que es importante, con evitar que el paciente tenga una úlcera por presión, pero el cuidado humanizado también tiene que ver con que darle la mejor herramienta que se tenga, que se esté disponible para responder a su necesidad. En este caso, estamos hablando de ventilación mecánica del paciente que ya se intubó con la emergencia. Bueno, ahora vamos a brindarle la mejor ventilación. Ese cuidado humanizado con esto que decíamos, con el mejor recurso, que es
el conocimiento de la máquina, pero ¿no? Si la máquina, si uno no conoce, seguramente no le saca todas las posibilidades que tiene para brindarle al paciente. Adoptar medidas de barreras, esto ya lo hemos visto hasta el hartazgo, esperemos que nos haya quedado lo suficientemente claro para saber y pensar, como siempre digo, que lo más importante somos en la persona de salud, y esto lo digo siempre como eh, apuntando a que nos tenemos que querer, nos tenemos que cuidar. Nosotros, si no nos cuidamos nosotros, seguramente vamos a cuidar mal al otro. Aquí vemos el panel posterior, que tenemos la entrada de los gases, aire comprimido, el amarillo, que siempre debe tener una trampa de agua, filtro, antes de ingresar a la máquina, porque el aire comprimido medicinal tiene un grado de humedad, y si ingresa directamente a la máquina lo corrompe, la genera eh, fallas en todo su circuito. El oxígeno no hace falta ninguna trampa de agua porque viene seco. El oxígeno seco, no hay humedad, por lo tanto no hay problema, pero sí el aire comprimido. Tenerlo presente eso. Vean en los ventiladores que tienen, vean la parte posterior, si el aire comprimido no tiene la trampa de agua, hay que colocarle. Eso. Y aquí, como este equipo tiene autonomía de aire comprimido, tiene turbina, hay equipos que vienen con turbinas y hay equipos que vienen con compresores. ¿Sí? Bueno, en este caso tiene turbina y aquí se le incorpora el gas que no se puede, no tiene autonomía, que en este caso es el oxígeno. Bueno, aquí vemos que tiene aquí en el trampa de agua también el oxígeno, esto es totalmente innecesario, haría falta en solamente el aire comprimido. Aquí no tiene ninguna. Esto está mal. Y esto también. Uno por exceso y otro por falta. El panel anterior, aquí tenemos que identificar qué equipo tenemos. Si tenemos dos ramas, birrama, o sea, dos conexiones, o sea, para la expiración, que la máquina va a administrar el flujo hacia el paciente, y la expiración, que va a sacarlo, vuelve a la máquina. ¿Sí? Aquí está un sensor de flujo, ¿sí? Que en este caso es de hilo caliente, de hilo de platino, perdón. ¿Sí? Lo que hace es censar cuánto flujo expiratorio llega a la máquina. Porque la máquina se sabe cuánto entrega, pero cuánto recibe. Puede ser que esté desinflado el balón, pinchado, puede tener un motor, se pierde desconexión, entonces la máquina sabe cuánto entrega, pero cuánto recibe, necesita controlar eso. Para eso tenemos sensores de flujo, que cuantifican, por ejemplo, qué flujo tenemos, ¿no? Aquí tenemos diferentes, ¿sí? De esto está desarmado, aquí tenemos, esto es importante, una membrana, con esto se mantiene una presión determinada dentro del pulmón. Esto se decontamina, se desarma, se decontamina, va entre paciente y paciente. Ahora, es muy importante, si uno le coloca un filtro aquí en la entrada, un filtro expiratorio previo al equipo, esto no se contamina, tampoco se contamina el ambiente. Esta parte es vital tenerlo presente. O sea, debe haber un filtro previo. Ahora vamos a ver diferentes posibilidades para evitar la contaminación del ambiente, los riesgos infectológicos. Esta rama es importante. Aquí tenemos otro sistema, rama inspiratoria, expiratoria, en vez de tener un sensor con hilo de platina, ese sensor de flujo, como el que hemos visto antes, tengo un hemotacógrafo, también tengo una membrana, que esta membrana ocluye el flujo expiratorio a una determinada presión para mantener abierto o reclutado el pulmón, lo que se llama la PIP, ¿no? Entonces se requiere de estas válvulas con estas membranas para mantener ciertas presiones permanentes dentro del pulmón. Aquí tenemos los filtros, tenemos electrostáticos, como yo les comentaba, hay diferentes, ¿no? Aquí tenemos uno electrostático y aquí tenemos uno mecánico.
son los filtros que se llaman EPA, de máxima seguridad en cuanto a filtrado, filtran bacterias, virus, 99.9% de seguridad. Los filtros electrostáticos tienen menos espacio muerto instrumental, tienen menor capacitancia, ¿no? O sea, son más finitos. Es una membrana que uno la ve muy delgada, que está constituida por diferentes polaridades. Entonces el aire pasa y la bacteria o el virus por la polaridad queda atrapada dentro de la malla con mínima resistencia de paso del aire, mínima resistencia. Estos tienen mayor resistencia, mayor capacitancia, tiene mayor si uno abre este filtro mecánico y despliega las láminas, tenemos alto espacio, ¿no? Estas láminas plegadas una encima de otra, de fibra de vidrio, tienen el mismo capacidad de filtración, pero genera una mayor resistencia al paso del aire. ¿Sí? Entre uno y otro hay diferencias, por eso este es mecánico, esto tiene que ver por la característica del filtrado. Ambos son eficientes, ¿no? Yo tengo que conocer que voy a ventilar a un paciente y para ventilarlo necesito acondicionar los gases. Necesito tener la vía aérea permeable, el tubo colocado en la máquina, pero tengo que acondicionar los gases. Necesito humidificar los gases. Esto puede ser una modificación activa, que en este caso es una modificación activa que tiene las tubuladuras con hilo calefactor, mantiene la temperatura estable durante todo el trayecto desde que sale de la cámara hasta que llega a la I. Por eso se llaman servocontroladas. Cuando yo voy a utilizar un ventilador, en la emergencia, esto no está. En la emergencia utilizamos el humidificador pasivo, porque esto requiere de tiempo para realizar. Ahora vamos a hablar de un chequeo inicial, ¿no? De la máquina. Para realizar un chequeo inicial necesito, y si voy a utilizar humidificación activa, tengo que colocar agua destilada hasta el máximo nivel, realizar todas las conexiones, y esto es pérdida de tiempo en la emergencia. ¿Está bien? Entonces, en el área de emergencia esto no suele estar. Suelen estar los sistemas de humidificación pasiva, que tienen una membrana. A ver, no, tienen una membrana que se mantiene, digamos, la parte, cuando uno, hagan esto, si soples en la mano, van a sentir calor y humedad. Ese calor y humedad exhalatorio queda atrapado en la malla y después cuando se le vuelve nuevamente al paciente a administrar un flujo de gas de la máquina, arrastra ese calor y humedad exhalado que queda atrapado en el HME, que es intercambiador calor-humedad, y se administra, eso como la nariz artificial, es como optimiza la humedad y el calor exhalado. Si uno no utiliza un sistema de humidificación, los gases que se administran son fríos, secos. Recuerden que si tengo el tubo colocado, llega a la carina, por encima de la carina, y después van los bronquios, pero el sistema natural se bypassea. Cuando uno, si está a 0 grados ambiental, inspira y llega ese aire a la carina, que estamos hablando de pocos centímetros, estamos hablando de no más de 25 centímetros. Bien, el aire se calienta por toda la mucosa de la vía aérea, se carga de humedad, se satura al 100%, se calienta a cerca de 32, 34 grados, rápido, y entonces esto genera que las cilias, que los movimientos ciliares lo puedan hacer, que puedan desplazar la secreción, el moco, que mantenga limpia la vía aérea. Ahora, si los gases son secos y fríos, secan y altos, secan la vía aérea, el moco se seca, impacta, los cilios no trabajan, se generan atelectasias por colapso, tapones de moco, infecciones, incremento de las presiones en la vía aérea.
los gases siempre se deben acondicionar. Ahí existen diferentes espacios muertos. Estos son espacios muertos instrumentales que se deben considerar dentro de lo que es por ejemplo, si yo cuando voy a realizar la prueba inicial, me pregunta si yo voy a utilizar humidificación activa o pasiva. Si utilizo activa, tengo que colocarla y tengo que colocar al máximo nivel. ¿Por qué? Porque la máquina realiza todo un procedimiento de acuerdo a si tengo modificación activa, espacio muerto, que si el agua ocupa un espacio. Si yo lo pongo vacío, puede haber diferentes espacios. Cuando yo le agregue agua, el equipo va a administrar otros volúmenes que no están considerados. Bien, entonces aquí tenemos diferentes tipos de espacio muerto. Un espacio muerto es aquel espacio donde no hay hematosis. Hay espacios muertos instrumentales, como estas cosas que estamos viendo. Hay espacios muertos anatómicos, que tienen que ver con toda la vía aérea, ¿sí? Y espacio muerto fisiológico, que tiene que el paciente ventila y no perfunde, o sea que el aire ingresa, pero no hay BQ, no hay intercambio de gases porque, por ejemplo, porque haya oclusión, por ejemplo, una arteria pulmonar o un TEC o esté muy potencio, o esté sobredistendido. Bueno, hay muchas situaciones que pueden llevar a que el paciente no perfunda, que esté ventilando, que entre el aire, pero que no circule la sangre en contacto con el alvéolo. La humidificación activa, aquí tenemos, en caso de que la utilicemos, vemos que está a la salida del equipo, aquí tenemos la I, y siempre el filtro EPA previo a la entrada del ventilador, para proteger, como hemos dicho. Aquí necesitamos, puede ser mecánico, puede ser electrostático, cualquiera de ellos. Esta es una de las opciones. Aquí tenemos un HME, un intercambiador calor-humedad, una nariz artificial, como les comentaba. Aquí del ventilador está el HME, el paciente en la expiración mantiene el calor y la humedad y la nueva inspiración lo arrastra y lo entrega al paciente, optimiza el gas. Y en la expiración, parte del aire llega a la máquina, entonces necesita un filtro EPA previo a la entrada. Aquí, si yo tengo un HME, un intercambiador calor-humedad, más filtro, existen esto que es más filtro, ese filtro es electrostático, es finito, está próximo, o sea, en este extremo, lo próximo al paciente está la parte que humidifica, lo más alejado está el filtro. Entonces, si yo tengo un HME más filtro, con este solo alcanza, porque los gases se entregan, se filtran, y los gases exhalados se filtran antes de llegar a la máquina. Entonces, si yo tengo un HME más filtro y lo coloco en la I, no haría falta un segundo filtro en la rama exhalatoria. Bien, nosotros en épocas de COVID y estábamos muchas veces, colocamos un segundo filtro para dar mayor seguridad, pero con este filtro está bien. Es HME, no es filtro solo, es humidificador más filtro. Si fuese un filtro solo acá, tengo un filtro mecánico solo, no sirve como filtro, pero no humidifica. La característica de un humidificador es específico por su constitución. Aquí tengo un humidificador activo. Existen ventiladores como los Global, los Puritambene que están en Perú, que vienen y en otras partes del mundo, ¿no? Tienen filtros, el EPA lo tienen dentro del ventilador. O sea, y bueno, en este caso no haría falta otro. ¿Sí? Lo que sí hay que tener presente es que estos filtros se reesterilizan. Los demás se desechan. Estos tienen ciclados de reesterilización. Aquí tenemos, ¿no?, uno de ellos. Esta es una de las características. Tiene una trampa de agua, el filtro. ¿Sí? Estos tienen 100 ciclos. Creo que hay que ver las especificaciones. Mínimo 100 ciclos de reesterilización. La máquina
controla en el chequeo, que ahora vamos a ver cómo se realiza, las resistencias y las compensa, porque en la medida que se va utilizando, va perdiendo, va generando mayor resistencia, ¿no? Por el propio uso en el tiempo. Aquí tenemos un filtro, si no tengo una modificación activa, como esta, y tengo un filtro EPA, puedo, como en este caso, voy a necesitar siempre, recuerden, la humidificación. Aquí tengo el filtro, pero no tengo pasiva la humidificación, mejor dicho, no tengo una humidificación activa, requiere de un HME, que es intercambiador calor-humedad. Esas son las siglas, ¿sí? En inglés. Aquí vemos, puede suceder que tengamos un ventilador que sea monorama, que tenga una sola conexión. En este caso, la válvula, en vez de tenerla en el ventilador, puede tener una válvula proximal a la I, ¿verdad? Bueno, en este caso, si tengo un HME más filtro, no hay problema, porque como en el caso anterior, se humidifica y se filtra antes de alcanzar la vía, el ambiente. Ahora, si tengo, puede ocurrir también que, como en este caso, tengo un ventilador de transporte que tiene turbina, que genera, existen los equipos por fortuna, que son transportables, que muy útiles, y quiera asegurarme del filtrado, que el aire que le esté administrando al paciente esté filtrado. Estos equipos tienen un filtro externo que se puede llenar de polvo, y si a veces no tenemos un lugar seguro, es conveniente tener un filtro en la salida, porque los ventiladores convencionales, los equipos de pesado de terapia, cada 5.000 horas se tienen que ir a reacondicionar, cada 5.000 horas, y tienen un filtro interno que se cambia y que hay toda una continuidad en el proceso. Ahora, estos ventiladores que son de transporte no tienen ese filtro interno y tienen un filtro aquí que se suele externo ahí, que se puede llenar de polvo y bueno. Entonces es posible que requiera o es aconsejable en esos tipos de equipos, monoramas o birramas, algunos, tener la posibilidad de colocar un filtro EPA a la salida, si tengo un humidificador pasivo y un filtro. Aquí ya estoy necesitando más cosas, ¿no? Esto se solucionaría, este mismo caso, si aquí tengo, en vez de tener un HME, tengo un HME más filtro. Entonces evito este y evito este. O sea que esto mucho tiene que ver con las compras, con lo que se conoce. Uno dice, bueno, a ver qué tengo y a ver cómo puedo optimizar, cómo puedo gastar menos para utilizar el recurso en otras cosas. Entonces, si yo tengo este equipo, aquí claramente voy a utilizar HME más filtro y evito estos dos filtros que suman costo. Aquí tenemos diferentes ramas pediátricas y adultos que tienen que ver con los diferentes volúmenes, pero tenemos que saber que los conectores son universales y de 15 milímetros. Son los del tubo. Aquí tenemos diferentes tubuladuras, birrama, dos ramas. Estos espacios son para colocar el termómetro en este caso, ¿sí? Y esto tiene cable calefactor dentro de, bueno, aquí se ve, ¿sí? El cable por dentro tiene tanto la rama inspiratoria, que es la azul, y la expiratoria, que es la blanca, tiene un cable que está por dentro, tiene conexión, aquí se puede apreciar. Estas son las conexiones que se van en los cables que se realizan, y lo que hace esto que permite mantener la temperatura constante, inclusive incrementa de la salida de la cámara, la incrementa entre 1 y 3 grados, y esto lo que hace que evite las condensaciones clásicas cuando se utiliza la humidificación activa, que necesitemos trampas de agua y todas estas incomodidades, ¿no? Con esto se resuelve. Pero vuelvo a repetir, en la emergencia,
Esto requiere, o sea, yo estoy en el área de emergencia y no lo utilizo. ¿Por qué? Porque se entiende que el paciente puede ir siendo derivado a otro lado, en realidad es lo que debería hacer. Muchas veces nos vemos con la dificultad que permanece mucho tiempo, porque la derivación es compleja, el paciente no está en condiciones de derivarlo, o no hay camas, y bueno, se está más tiempo, pero eh, son alternativas, ¿no? Esto ya más en el área de internación, de la terapia. Aquí en este caso es una sola rama calefaccionada y la otra no. Por eso si en la otra no es calefaccionada y como es la humidificación activa, necesita una trampa de agua para proteger al equipo y para reducir la condensación, ¿no? El equipo, por más que le ponga filtro, el filtro se humidifica, se humedece y genera mayor resistencia. Entonces, tengo que tener en cuenta resistencia cuál, expirada, expiratoria. Entonces quiere expirar y se nota mayor resistencia y esto genera ciertas asincronías. Aquí tenemos este caso de humidificador activo, ¿no? Aquí vemos las conexiones, vemos, va a haber un cable, un conector, esto no lo podemos confundir porque no hay posibilidades, porque tiene diferentes formas de colocar. Por ejemplo, este conector no puede ir hacia arriba, ¿por qué? Porque tiene diferente encastre. Entonces, uno va, este conector que va a censar la temperatura de la cámara, o sea, genera una interacción entre lo que es lo que uno programa y la temperatura de la base de la cámara. Aquí está el agua, siempre el agua destilada, no solución fisiológica, por eso genera eh, alteración. El sodio también genera al propio equipo, lo deteriora y también a la cámara, ¿no? Con el calor. Este cable controla la cámara y controla el termómetro proximal. Entonces mantiene la temperatura y estos cables y este cable lleva a este puerto, mantiene la temperatura de todo el circuito, ¿no? El cable calefactor, ¿no? Si tú fuese también calefaccionado la rama expiratoria, de aquí saldría también otro cable que iría conectado a la entrada de la parte expiratoria. Sí, hay diferentes alternativas. Bueno, esto es solamente para hacer mención que puede encontrarnos que tenemos una tubuladora única y dos extremos. Dice, pero ¿cómo? Una tubuladora, sí, una tubuladora está dentro de la otra. O sea que en vez de tener dos separadas, es una, la expiratoria está por dentro y la expiratoria está por fuera. ¿Sí? Se juntan aquí proximal. ¿Eh? Pero al paciente le llega una sola tubuladora. Se conecta igual. Esto más se utiliza más en la parte de anestesia. Eh, ¿Para qué? Justamente que el gas exhalado calienta todo lo que es la tubuladura, la parte inspiratoria, y lo mantiene, estando en anestesia, mantiene cierta temperatura, ¿no? El aire que se administra. Aquí tenemos una tubuladura con una válvula expiratoria activa, en vez de esto puede pasar en los equipos de transporte, en las emergencias, a veces tenemos que saber qué equipos tenemos. Tenemos equipos para dos ramas, birramas, que entran en que puede ir intercambiada de acuerdo al... hoy sí, antes venían preparadas en la rama expiratoria, venían conectados en un nebulizador y entonces ya venían todo armado. Entonces, esa rama expiratoria, la que estaba en el nebulizador, había que colocarla en la rama expiratoria, en el ventilador, ¿no? Hoy eso ya no se usa. Entonces, pero tengo doble conexión y bueno, puede ser que tenga una. Entonces, tengo que conocer cómo funciona. En este caso, la válvula activa, la expiratoria, en vez de tener, en vez de llegar a la máquina, la tengo
proximal, ¿sí? Con dos conexiones que van a ir, ¿sí?, en la máquina. ¿Sí? Que en la propia máquina lo hace referencia si esta conexión, que es la válvula expiratoria, que marca con un signo, que es la válvula expiratoria, y tubulatura marca la presión proximal de la vía aérea. Los dos tubuladuras se conectan en el equipo cuando tengo una tubuladura monorrama con válvula activa. Todo esto tiene un manejo, también tiene un diafragma, llevaría un tiempo explicar cómo funciona, pero en este caso lo importante es saber qué elementos tenemos eh, y qué precauciones debemos tener, ¿no? Bueno, esto no tengo problemas, dificultades con la marca, no, tampoco me pagan por ello, pero bueno, esto es una imagen que yo les traigo cualquier encendido, cualquier equipo. Así que cuando uno enciende, aparece en la pantalla gráfica la marca del equipo y mientras aparece en algunos equipos, comienza un chequeo, un checklist de todas las componentes sensores del equipo. Otros lo van haciendo paso por paso. Aquí en este caso se encendió la máquina, apareció esta pantalla que me dice, bueno, administramos, conecte el gas, se aprobó. En este caso, del 21 el 21 de septiembre, dice la prueba, 21 de septiembre del 2022, queda dentro del equipo. ¿Sí? Después me dice, bloqueen la I. Al bloquear la I, ¿qué sucede? Voy a realizar el control del volumen compresible. ¿Y esto qué es? Vamos a verlo. Aquí tengo una tubuladura, tengo una conexión del flujo, como vemos, si vemos hacia atrás, está acá, ¿no? Yo me dice la máquina, me dice, bloquee la pisaní, yo ocluyo, la puedo ocluir con la mano, con un dedo siempre, guante limpio, mano limpia, o puedo conectarla en el ventilador que tiene un puerto para sellar. Esto yo no lo recomiendo porque esto no está limpio, se puede contaminar. Mejor un guante, mano limpia y ocluir la I. ¿Sí? Entonces, aquí está la tubuladura, está conectada, hay un flujo, cuando dice ocluir ahí, sí, correcto, le damos el OK, la máquina entrega un flujo, yo ocluyo la I y vean esto que sucede. Se infla, se distiende la tubuladura. ¿Por qué? Porque no es rígida. Se distiende. Ese espacio se distiende ¿por qué? Por las presiones que genera el flujo. La máquina, ¿qué hace? Controla, identifica qué volumen queda atrapado. Imagínense que la máquina genera, yo administro un volumen corriente, que volumen corriente es el volumen que en cada respiración, en cada inspiración, determinado. Administro, hay una resistencia, se insufla, se genera una distensividad de la tubuladura y ese aire queda atrapado en la tubuladura, no le llega al paciente. Entonces, por eso es muy importante siempre darse el tiempo para generar esto. Por eso yo les comentaba hoy que si se intubó y está ventilado con la bolsa de reanimación, esto se puede hacer. Mientras yo los dejo ventilados, los siguen ventilando, déjame que primero armo el equipo y tranquilo y lo dejo ventilando al quien se encargue, ¿no? Puede ser el médico u otro. No, ventilar tranquilo que no. La emergencia ya fue. Ahora tengo que hacer todo este chequeo para tener la seguridad de que todo esté bien. Entonces, la máquina controla la distensibilidad de la tubuladura, por eso es importante realizarlo en el momento que usamos y con la tubuladura, no utilizar otra tubuladura para no contaminar, no, con la que vamos a ventilar al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la máquina? Compensa, reconoce la distensibilidad, ese volumen compresible se le llama, y compensa lo que atrapa. ¿eh? Entonces aquí prueba el equipo, entonces aquí lo está el mismo día, el 21 de septiembre, entonces haciendo la prueba, va pasando, la prueba en este caso tiene un compresor, la prueba de este caso es el ventilador, el
el que genera el flujo, el aire comprimido. Aquí se está haciendo, bueno, prueba de sensor de flujo inspiratorio, prueba de flujo expiratorio, está todo aprobado, ¿no? Válvula expiratoria, válvula de seguridad. Esto es importantísimo. ¿Qué sucede? La máquina genera una presión, 60 centímetros de agua. ¿Sí? Si esa presión le administramos al paciente, rompemos el pulmón y genera un neumotor y se muere el paciente. Entonces, lo que hace la máquina es, cuando uno realiza el chequeo previo, es administrar una presión. Cuando se llega a esa presión, ¿qué sucede? La válvula de seguridad se abre y se fuga, cae la presión porque se abrió la válvula. Entonces, es importantísimo realizar la prueba. Esto queda grabado. Supongamos que no hacemos la prueba. Un paciente se murió por no sé, un incremento de presión. El juez pide, puede pasar. El juez puede decir, bueno, a ver el equipo, a ver cómo estaba ventilado, lo ven, no tiene la prueba, y si fallo la prueba de la válvula de seguridad, hay un tema legal ahí también, independientemente de lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, resistencia de circuito, si hay fugas, todo esto sale, las baterías, los gases, presiones de los gases, salen. Después, parte de la cosa también es decir, bueno, ¿es hombre, mujer? ¿Y eso qué tiene que ver? Sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes masas musculares para un mismo peso. No, entonces, si es hombre o mujer, si la ventilación es invasiva, no invasiva, si utilizamos terapia de alto flujo, en este caso terapia de oxígeno, dice este equipo, y bien, y aquí aparecen todos los parámetros pero todavía estamos en la programación, y dentro de la programación, si yo, diferentes equipos tienen diferentes formas de presentar. En este caso, me está pidiendo, bueno, a ver, ¿cuál es la talla del paciente? Bueno, tengo un paciente, tengo una cama de 1,90 m y de la cabecera, un poco menos de la cama, de la cabecera hasta los pies, ocupa toda la cama, mide 1,90 m mínimo. Ahí estamos cerca. Bueno, entonces se coloca el rango de lo que mide. Algunos equipos lo hacen de manera automática, uno le coloca el parámetro y ya aparece el volumen corriente ideal para el paciente. Hay cálculos para hacer, yo no se lo dejo hacer a la máquina, lo hago siempre yo, eh, pero para administrar el volumen adecuado de acuerdo al paciente seleccionado. Ese es no es, y se administra por peso teórico o ideal o predicho, no por el peso real, porque puedes tener sobrepeso y estoy generando altos volúmenes y presiones donde no corresponde. ¿Está bien? Siempre cuidándolo con el peso ideal, el que debería tener, no el que tiene. Entonces decimos, bueno, la prueba la realizada, está realizada. Sí, bueno, ahora sí podemos ventilar al paciente. Previo a la ventilación, elegir el modo que vamos a utilizar. Esto va a ser siempre mandatorio, controlado lo mismo. ¿Por qué? Porque el paciente estamos recién intubándolo y lo vamos a ventilar, tenemos una emergencia, el paciente lo vamos a ventilar y va a ser la ventilación mandatoria. Control de volumen, generalmente, es el más conocido, el más cómodo, el que inicialmente puede ser, después, bueno, se debe modificar de acuerdo a la progresión del paciente. Y los parámetros protectivos, esto es, no vale todo, no vale cualquier cosa. Hay que ventilar al paciente, porque ya decimos todo lo que es la vía aérea, lo ventilamos, pero lo ventilamos de manera correcta, no generarle lesión al paciente. Entonces los parámetros protectivos son importantísimos. ¿Y cuáles? Bueno, no vamos a tocar parámetros protectivos, pero sí saber que el ventilador genera injuria, lesión. Esa lesión puede ser por barotrauma, que es rotura de alvéolos por exceso de presión, volutrauma, rotura de alvéolos por exceso de volumen sobre distensión, atelectrauma por colapso y reclutamiento, colapso. Esto genera procesos de cizallamientos mecánicos, ¿sí? Y esto genera
procesos inflamatorios, prostaglandinas, citocinas, que son liberadas por el alvéolo a la sangre, al capilar, ¿sí? Y eso se llama biotrauma, cuando se transporta por la sangre esos procesos proinflamatorios y llegan a órganos a distancia y generan lesiones en otros órganos a partir de una inadecuada ventilación, una inadecuada ventilación. Colapso de reclutamiento. Lo que tenemos que hacer es evitar el colapso. Para ello, tenemos que mantener abierto el pulmón. ¿Cómo se trabaja? Bueno, hay monitoreo pulmonar, el propio equipo lo hace cuando uno trabaja e interpreta cosas, ¿no? Como para saber cómo ventilamos al paciente. Ergotrauma es algo que se ha acuñado hace 2016, fue la primera vez que se habló de esto, que se escribió sobre esto. Esto tiene que ver con, se mide en Joule, hay muchas formas de matemática que se los traigo porque bueno, esto es lo que está dando vuelta, y tiene que ver porque se sabe que la energía mecánica que genera el ventilador no se pierde, se transmite, y se transmite en flujos, en presiones, en volúmenes, y todas estas repeticiones de cada ciclo respiratorio genera lesión y genera ergotrauma, una lesión que engloba, en un principio se hablaba de siempre barotrauma, la lesión no más que miedo que se tenía que se rompa el pulmón por exceso de presión. Pero hoy se conoce que se lesiona por muchas causas, no solamente por la presión. Y el miotrauma tiene que ver con la lesión del diafragma ante la lucha del paciente ventilado cuando no está sincronizado con la necesidad del paciente, y esto genera, a veces por desuso también, genera disfunciones o dificultad para sacar al paciente del ventilador. Claramente que en la emergencia lo que se trata de buscar la protección pulmonar, la ventilación y la parte digamos, del tono muscular del diafragma, porque estamos utilizando, como hemos dicho, para la intubación rápida de esos procesos que utilizamos relajación neuromuscular, que se había dejado de usar y hoy la usamos para esta secuencia sea rápida y segura. Entonces, el exceso de la utilización de relajantes neuromusculares hace que se vaya atrofiando, se vaya perdiendo tono el diafragma, los excesos de presiones y la PIP y todo demás generan lesiones en la propia miofibrilla y bueno, después es muy difícil sacarlo del ventilador. Y bueno, como una reflexión final que les quiero traer, compartir, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si yo no conozco, si ustedes hoy no hubieran venido a esta charla, quizás muchos hubieran, todas estas cosas que vimos las sabían, quizás esperaban otra cosa, digo, pero otros seguramente se va a ver el plan A, el plan B, che, si no tengo esta es la única alternativa. Si no fuese, por ejemplo, si tuviese en una emergencia, y lo quiero sacar un poco del tema, eh, estoy en una emergencia y tengo que pasarle drogas al paciente. Estamos en paro, drogas, y no le encuentro una vía periférica para colocar y para pasar drogas. No vaya a hacer cosa que nos sintamos mal, porque puede pasar, pacientes a veces no se ven, están colapsados los accesos, el movimiento, la gente. No vaya a hacer cosas que nos sintamos mal porque no podamos acceder a una vía periférica para pasar drogas. Si el paciente está intubado, las principales drogas se pueden pasar por el tubo. Tenemos el plan B. Podemos realizar con un trocar, realizar una vía ósea y pasamos la droga a través de esa. O sea, tenemos alternativa. ¿Por qué? Porque puede suceder que no hayamos podido quizás colocar un acceso venoso, no se hayan pasado drogas y nos sintemos mal o culpables que el paciente falleció por nosotros. O que haya otra gente del equipo de salud o uno sienta con el dedo hacia atrás como diciendo, mira, por vos el paciente se murió. Entonces, en esto de los conocer, o sea, esto que los ojos no ven,
lo que la mente no conoce. Cuando uno se abre al conocimiento, puede tener muchas alternativas y no solamente para realizarlas, sino para ir en búsqueda de el tener elementos para, en caso de necesidad, poder utilizarlo. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo uno de lo que he trabajado, ¿no?, en los años, los 2 libros de ventilación mecánica. Quedan los espacios para las preguntas. Aquí veo que en el chat había preguntas, estoy mirando. ¿Hasta qué hora estaremos, Ronald? Bueno, hasta que las velas no ardan, dice. ¿Viste? Cuando se apaga la vela, no vamos. Dice, según cronograma, 7:15. 7:15. Bueno, ya pasamos 15 minutos. Tengo clase a las 7. Sí, tratamos de ser generosos con los tiempos y respetamos, pero a veces yo prefiero eh, eh, que irme un poco más de tiempo a no quedarme corto, porque ¿viste? Uno siempre espera más o quiere más. Pero Sí, bueno, tenemos una pregunta, licenciado sí, Claudio. Dice, ¿qué drogas podemos administrar por el tubo? Pregunta la participante Leslie Angélica. sí, podemos administrar la adrenalina, la atropina, la lidocaína, ¿sí? ALA, atropina, lidocaína y adrenalina. Si uno se quiere por ALA, ya sabe, 3 cosas. Bueno, tener presente qué cosa para administrar. Doble concentración. Si yo administro una adrenalina por vía endovenosa, tengo que tener en cuenta que por el tubo voy a administrar 2 adrenalinas, doble. Si administro una atropina, 2 atropinas. Esa atropina o esa adrenalina, que es 1 mililitro, en este caso son 2 mililitros, la llevo a 10 mililitros de solución fisiológica, queda en una jeringa y esa se la administro al tubo. No solamente la droga pura, sino eso la administro al tubo y bolseo. Esa bolsear, el aire va a permitir que traslade el líquido con la droga que yo estoy colocando, llegue al alvéolo, el alvéolo al capilar y a la circulación sistémica. Es una posibilidad de administrar estas drogas que son de emergencia. Pero recuerden siempre, doble concentración y llevada a 10 mililitros. Bien, ¿cuál es el protocolo de cambio de filtros? Los filtros, como filtro en sí, se cambian cuando se comienza, digamos, cuando se cambia de paciente. El filtro expiratorio rara vez se cambia en el mismo paciente, por más que tenga un periodo largo de ventilación. ¿Por qué? Porque se entiende que ese filtro es distal, protege a la máquina y no va a haber problema, salvo que sea humidificación activa, que fallen las trampas de agua, que esté muy húmedo y que genere resistencia. Si no, los filtros HME más filtros que son proximales se cambian de acuerdo a la necesidad. A ver, esos filtros con HME deben estar con la tubuladura, tienen que estar hacia arriba. ¿Está bien? O sea, si yo tengo el tubo, lo tengo que colocar hacia arriba con el brazo del ventilador. Que, ¿sí? Si está hacia abajo, las secreciones se impactan en el humidificador más filtro y genera resistencia, lo tengo que cambiar. Entonces, con respecto a los filtros inspiratorio y expiratorio, y si están en la rama inspiratoria y expiratoria, los cambio cuando cambio el paciente. Si los tengo proximal al paciente con HME más filtro, los tengo que cambiar cuando se impacta con secreciones, por ejemplo. ¿Y cuándo? Y si no se impacta con secreciones y puede durar 1 día, 2, 3, 4 días. ¿Pero cómo? Sí. ¿Por qué? La diferencia, porque va a depender de la humedad. Si está muy húmedo, que se nota que el agua de la parte proximal del lado del paciente, que está muy húmedo, eso genera resistencia y lo tengo que cambiar. Entonces va a depender mucho de las condiciones del paciente. El cambio puede pasar de menos de 1 día hasta 4. ¿Está bien? Bien, ¿cuál es el protocolo de cambio de filtro? Diluidos, dice, está refiriendo, sí, me imagino que está refiriendo a la administración por el tubo. Sí, doble concentración
llevado a 10 centímetros. Y a eso le pasamos por el tubo. No pasa nada, aparte es necesario que se expanda y con eso bolseamos. Bien, ya me respondió. Modo protectivo en paciente, modos protectivos en paciente con TEC. El modo protectivo es el RAS a -4, -5, el RAS, el paciente totalmente sedado, abajo, totalmente, o sea, ninguna resistencia, ningún estímulo, o sea, que no responda a ningún estímulo, está en ningún estímulo, un coma inducido, farmacológico, ¿sí? Eh, Eso fundamentalmente. Entonces había una pregunta que decía, ¿cuándo le pasamos si la sonda nasogástrica o una aspiración lidocaína? Bueno, en este caso, no sé si es la misma persona que preguntaba o se relaciona a lo mismo, es si yo tengo que aspirar a un paciente que tiene un TEC, en algunos protocolos recomiendan la administración de 1 mililitro de lidocaína para evitar el incremento de la tensión, ¿no? De la presión intracraneana en esos casos. Bien. Sí, y parte de lo protectivo es que el paciente maneje una adecuada perfusión, una adecuada TAM, ¿sí? Una adecuada presión de perfusión cerebral, que no sé si lo vieron el primer día, que tiene que ver con pacientes con lesión. Esto lo vamos a ver, si no lo vimos, lo vamos a ver en este curso que vamos a comenzar, que tiene que ver con la presión de perfusión cerebral, de cómo conocer que independientemente de las presiones sistémicas, yo quisiera saber qué presión circula en el cerebro para justamente porque yo sé que si hay hipoxemia, afectan a las neuronas. Entonces, parte de los modos protectivos tiene que ver con que se mantenga una adecuada presión de perfusión cerebral, ese es uno, neurológico, monitoreo neurológico, y el otro tiene que ver con una adecuada oxigenación, ¿sí? Y parámetros, y dentro de la adecuada oxigenación tiene que ver con la interacción paciente-máquina. Para eso la máquina tiene que responder al requerimiento del paciente. Si está muy sedado, como decimos que tiene que estar en coma farmacológico, la máquina le va a administrar los volúmenes adecuados de acuerdo a los parámetros que hemos seteado, programados, y vamos con eso a proteger el cerebro, ¿no? Hay muchas formas de proteger al cerebro cuando está ventilado y hay modos ventilatorios específicos, pero es un tema hermosísimo ese. Bien, sigue habiendo en el ventilador, bueno, justamente en el ventilador, acá el modo protectivo parte de los modos protectivos es no permitir que no se incrementen las presiones, ¿no? Dentro del cerebro. Entonces, parte del parámetro protectivo es reducir o no incrementar la PIP, que es la presión positiva continua en la vía aérea. O sea, no quiero entrar mucho en detalle porque son muy técnicos y esto está para profundizar, pero si conoces del tema, te diría que la reducción, no incremento de la PIP, y otro de los temas que se ha visto o que venía trabajando para reducir las presiones intracraneanas es la hiperventilación. ¿Qué significa? Incrementar el volumen minuto. ¿Para qué? Para que lave dióxido de carbono. Y si lava dióxido de carbono, tenemos el dióxido de carbono, lo normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, que es el dióxido de carbono que está diluido en el plasma de sangre arterial. Ahora, si incrementamos la velocidad, el volumen minuto, ¿qué va a suceder? Ese CO2 va a caer en sangre y la respuesta es vasoconstricción. Entonces, si yo tengo en el cerebro, tengo incremento, la PIC, ¿por qué se incrementa la PIC? ¿Qué componente la conforma? La masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la perfusión. Entonces, si yo reduzco la perfusión porque aumento el volumen minuto, reduzco la PCO2, va a caer la PIC. Bueno,
esto que yo les estoy comentando era lo que se manejaba hace unos años. Hoy la hiperventilación no se recomienda para pacientes con TEC. Se recomiendan mantener los rangos normales y a lo sumo 35 milímetros de mercurio, lo más próximo a valor normal, para reducir justamente la isquemia que genera la vasoconstricción de los capilares cerebrales. Entonces, si va por ese lado, por la protección, dejó de utilizarse la hiperventilación. Eh, a ver, vamos a seguir. ¿Hay más preguntas o...? Porque me sale 6, pero no veo, no las veo. Quizás son respondidas ya. ¿Serán? Bueno, bueno, si... A ver. Acá, buenas, el caso de, buenas noches. En caso de negociación a pacientes del estar, siempre el filtro, no. Buenas noches. En el caso de la negociación a paciente del estar, siempre el filtro al paciente. No está clara la pregunta. Eh, Me imagino que lo que está queriendo decir es que si yo tengo que negociar a un paciente y tengo un HME, lo tengo que sacar, porque si no voy a nebulizar el HME. ¿Está bien? Seguramente se refiere, Shelly, te referís a eso. Entonces, si yo tengo un nebulizador, JET o de malla vibrante, lo que fuese, y antes tengo de llegar en la rama respiratoria, ¿no? Antes tengo en la I, tengo un HME, un humidificador, lo tengo que retirar para poder usar el nebulizador. Y si tuviese un filtro ahí o HME con más filtro, lo tengo que sacar igual. Es un problema eso. Es un problema la apertura de la vía aérea. ¿Sí? Eh, Bien, no sé si puedes abrir el micrófono, si se puede. Erika levantó la mano. Si se puede habilitar el micrófono, con gusto. Y podés hacer tu pregunta. ¿Sí, Erika? ¿O levantaste la mano? ¿No? Bueno, dejé de compartir antes, sí, ¿no? No, no lo había hecho, perdón. Buenas Bueno, noches. ¿Me sí, escucha? perfecto, sí. Buenas noches, ¿cómo está este licenciado? Lo que sí, no coloqué bien la pregunta porque estoy trabajando y salí un ratito. Le quería consultar. Lo que pasa es que nosotros entramos en una disyuntiva en la UCI pediátrica. Nos indica el médico nebulizar al paciente. Hay un filtro entre el paciente y la conexión para el ventilador mecánico. Entonces, se le ha indicado que no podemos estar sacando ese filtro para la nebulización, pero él indica que tenemos que nebulizar con ese filtro, pero no llega bien la nebulización al paciente por el filtro. No, Entonces, directamente no se puede, no llega, exacto. Entonces, no era una llega. disyuntiva. No, díganle que invítelo a que hagan el curso con nosotros. Listo, muchas No, gracias. pero no es peyorativo, ¿eh? Créanme que todos necesitan capacitarse, no porque sea médico. eh, eh, Dentro de las capacitaciones que hago de ventilación mecánica, es médico, terapista, clínico, kinesiólogos, enfermeros, es para todos. Todos hacen falta, todos en algún momento necesitamos aprender, así que en ese aspecto, no lo digo de forma peyorativa, sino después indicar que no es imposible porque los gases que administramos en la negociación quedan impactados en el HME, no Sí, pasa. correcto. Y también era para el tema de colocarle algunos inhalatorios, ¿no? Como el salbutamol, que quería que se le coloque. Entonces, habría que romper esta barrera que era la conexión entre ventilador y paciente. Entonces,
por dónde íbamos a colocar la nebulización y también las inhalaciones que nos piden, ¿no? Claro, es importante, es un tema ese. Es un tema además en pediatría también, porque si yo le coloco, por ejemplo, una aerocámara entre la Correcto. I, entre la I y, a ver, tengo el tubo endotraqueal, una aerocámara, y pongo el humidificador pasivo, yo Ujú, podría pafiar a través de la aerocámara y no tengo que sacar nada. Pero correcto. tengo, pero tengo un espacio muerto instrumental importante. A ver, pensemos esto. El paciente, nosotros, al fin de la expiración, al fin, o al principio, uno saca el aire, sopla. Cuando sacas el aire, tenés mucho oxígeno y menos CO2. ¿Por qué mucho oxígeno? Porque tenés parte del oxígeno está en el espacio muerto anatómico que no hizo hematosis. Por lo tanto, es más rico en oxígeno. Ahora, al fin de la expiración, Ujú, está rico en CO2, ¿verdad? Porque es el que hizo el intercambio gaseoso. Bien, ese fin de la expiración, si yo coloco una aerocámara, ese gas que no sale, no llega a la máquina, queda en la aerocámara. Y claro, entonces no llega al devuelve. paciente. No, no. Me refiero al gas, si está conectado ahí, el gas expirado que saca Ah, el correcto. Ok, paciente, ok. que el último, al fin de la expiración, queda el CO2 en la aerocámara. Ujú, Y cuando la máquina entrega volumen nuevamente, ese CO2, ¿dónde va? Al paciente de al vuelta paciente. y Ajá. genera hipercapnia. Exacto, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un espacio muerto instrumental que no está contemplado. Entonces, por Ah, un ok. lado, me evito abrir, pero estoy agregando espacio muerto y por ahí complejizo el cuadro. O sea Ok. que siempre para ese tipo de pacientes que requiere una modificación activa y, Ah, y correcto. tener, y tener el PAF para administrar, ya sea aerocámara o el nebulizador de malla vibrátil o el jet, pero no abro, porque al abrir la vía aérea también, más allá de los riesgos infectológicos, desrecluto al paciente. ¿Qué significa? Que si está quizá abierto el pulmón, cuando lo desconecté, el pulmón hizo esto, se colapsó y cae la saturación y cae. eh, entonces, Sí, ¿está correcto, bien? correcto. Bien, bueno, Muchas fantástico, gracias, muy amable. por favor. Celi Palomino, ¿levantó la mano? O... Sí. Sí, ya hice mi consulta. Muchas gracias. Así- Perdón. Erika, ¿podés habilitar el micrófono? ¿Sí? O escribir, ¿eh? Escribir en el chat. Estamos esperando la sorpresa. Yo no la sé, créanme que yo no lo sé. Yo quiero también participar, no me dejen afuera de la sorpresa. Si no, no entro, no sé, algo van a tener que hacer, ¿eh? Porque yo ya me hice parte. Yo hablé de equipo y equipo somos todos. No hay problema, licenciado. Usted también va a ser parte de la sorpresa. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, eh, cerramos. Ustedes Sí, dirán. parece que todo quedó claro, licenciado Claudio. Bueno, está, como decían el compañero anterior, dice, bueno, y siempre uno lo dice, si hay pocas, bueno, pero hubo muchas preguntas, pero si no hay es porque o quedó muy claro, yo nunca creo eso, o porque fue un desastre la clase, no se entendió nada, eso es más seguro. Nada, pero uno hace todo lo posible y trabajamos para mejorar la comprensión y generar ampliar el conocimiento, compartirlo. Si uno lo atesora, como decíamos, lo atesora no sirve, porque si te toca estar del otro lado y vos sabés, pero el otro no sabe y te toca a vos, vas a decir, uff, tenía que haber sido más generoso con el conocimiento, ¿no? Mm. Porque ahora lo padezco. Bien, bueno,
Fantástico. Bueno, Iván, te dejamos a- O- Bien, 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 bien. Bueno, les agradezco. Siempre es motivador también del otro lado que haya un ida y vuelta, ¿no? Que uno, por ahí uno tiene una expectativa. Yo siempre tengo la mejor expectativa, pero por ahí no llega. Puede suceder. Entonces, wow, tengo que cambiar porque la retroalimentación es sana. No siempre la retroalimentación positiva hace que mejoremos, siempre. A veces nos puede caer, yo pensaba, pero a veces lo que uno piensa no es lo que es, lo que es en el otro. Lo que hay que tener en claro que ustedes, el que viene a una charla, el que viene a capacitarse, tiene que exigir lo máximo. Lo máximo, es un derecho. Y un deber nuestro es dar lo máximo que podamos, ¿no? Darlo. Así que, bien. Bueno, eh, Iván. Bien, bien, licenciado Claudio, muchas gracias por su ponencia. Espero contar con usted en los próximos cursos. Estamos muy agradecidos con usted. Soy parte de Asís, Sí, así que me tienen que echar. Yo no, ya estoy, soy parte, me han dado un espacio y no, yo no lo dejo. ¿Ah? Yo, como digo, siempre los espacios se ganan y ¿viste? No se ceden. Y bueno, uno está, bueno, soy parte del equipo. se queda hasta el último entonces con nosotros, licenciado. Y sabes, yo Ok, estoy, claro. ok. Entonces, Eh, estimados participantes, ahorita vamos a pasar con la evaluación de nuestro queridísimo licenciado Claudio. Voy a enviarles ahorita el link por el Zoom. Para empezar la encuesta, les voy a dar 1 minuto, 2 minutos, para que piensen y califiquen Yo, a nuestro docente Claudio Alberto yo los Iker. conozco a todos ustedes.